tromboembolia pulmonar, TEP, es una enfermedad ocasionada por la obstrucción de las arterias en el pulmón. Entonces, pues, ¿mande? Bueno, entonces esta oclusión de las arterias está pues dado por un trombo. Entonces, como etiología, pues podemos ver que el 90% de los casos es un trombo que se origina en las extremidades inferiores y de ahí es arrastrado y llega a pulmones. Entonces, esto de la trombosis pues puede ser favorecida por la estasis venosa, el daño en la arteria, que podría ser el daño en la íntima, y también un aumento en la coagulabilidad. Por ejemplo, para la estasis venosa puede estar producida por insuficiencia cardíaca, por inmovilización de las extremidades en aquellos pacientes en los que han estado en cama mucho tiempo, o obesidad, embarazo, y por ejemplo el daño en las arterias puede ser por traumatismos, quemadura o cirugías. El aumento en la coagulabilidad también puede ser por el puerperio, por alguna cirugía, incluso cáncer o el uso de anticonceptivos. También policitemia vera, síndromes de hipercoagulabilidad, entre otros. Bueno, aquí hay una tablita en donde podemos ver las condiciones clínicas para que sea de bajo, de moderado o de alto riesgo. Entonces, por ejemplo, vemos que en cuanto a cirugía puede variar el riesgo dependiendo de la edad de los pacientes. En el caso de cirugía ortopédica, pues es de riesgo alto cuando es cirugía en alguna articulación mayor, como puede ser una rodilla o la cadera. O en caso de traumatismo, pues es de riesgo alto cuando hay fracturas expuestas, por ejemplo. Y otros factores también podría ser pues el embarazo, un riesgo bajo, el infarto al miocardio, que es un riesgo moderado, y un accidente vascular cerebral, que sería de riesgo alto. Y bueno, en sí la fisiopatología, pues como les mencionaba hace rato, es un trombo que se ve, que viaja hasta pulmones. Entonces puede generar efectos respiratorios y hemodinámicos. Entonces, de los efectos respiratorios, las principales consecuencias podrían ser un aumento en el espacio muerto alveolar, broncoconstricción, taquipnea, hipoxemia, que está dada por la broncoconstricción, y posteriormente, si nuestro paciente evoluciona y se hace un poco más crónico, puede haber pérdida del factor surfactante o incluso un infarto pulmonar. Y los efectos hemodinámicos, pues depende. Cuando, por ejemplo, se ve afectado el lecho vascular en más de un 50%, puede aumentar la presión y la resistencia vascular. Por ejemplo, y el efecto mecánico que hace el émbolo, el coágulo de sangre, puede hacer un efecto de vasoconstricción, que está dado principalmente por las aminas que están liberadas por las plaquetas. Y también cuando la obstrucción supera más del 75% en la circulación pulmonar, se desencadena un cor pulmonar agudo, que bueno, esa palabra está en latín. Cor significa corazón y pulmonale, pulmón. Entonces, puede ser esta es una hipertrofia del ventrículo derecho ocasionado por hipertensión arterial en los pulmones. No es tan rápido una hipertrofia, una dilatación cardíaca rápida. Las manifestaciones clínicas, pues, pueden variar, pero las principales pueden ser disnea, dolor pleurítico en el pecho, también puede haber taquipnea y crepitaciones. ¿Y qué te
No, eso no es mío. Sí. Sí. Ah, bueno. Pero todavía no acabamos. A ver, hicieron una pregunta de cuál es el dolor pleurítmico. Acuérdense que nada más tenemos dos tipos de dolores. El dolor somático y el dolor visceral. El dolor somático es un dolor que es localizado, que se tiene hipersensibilidad cutánea, que cuando ustedes tocan hagan de cuenta la zona o estructura duele. Y el dolor visceral es un dolor difuso, ¿sí? Que no se localiza, que se acompaña de descarga neurovegetativa, da náusea, da vómito, da diaporesis. Y tenemos una característica de cuenta para el tórax, que es todo el dolor que hay en las vísceras torácicas, desde el abdomen superior hasta la mandíbula, ¿verdad? Todas lo que vean ustedes. ¿Qué puede doler aquí? Las pleuras, ¿qué más? El miocardio, el pericardio, el esófago. Entonces todos ellos van a dar dolor desde la parte superior del abdomen hasta la mandíbula. En cualquier parte les puede doler. Entonces el paciente puede sentirlo, inclusive el dolor parece del infarto, obviamente, porque es un dolor muy intenso. La característica de este dolor es que incrementa cuando se inspiran de manera profunda. Hay un dolor que se irradia a todo el tórax, ¿sí? El paciente se pone pálido, frío, cada que respira duele. Eso hace que el paciente respire más superficialmente. Obviamente el paciente está nervioso, taquicárdico, con diaforesis. La característica es que va a incrementarse cuando se respira, cuando inspira el paciente, ¿sí? Y a veces cuando se inflama la pleura, por ejemplo, puede haber un frote, ¿verdad? Un frote pleural. Bueno, vamos a ver qué es. ¿Cómo se le llama, hagan de cuenta, al dolor pleural? Pleural. Pleurítico. Neurodinia, ¿no? Y la pleuresía es dolor pleurítico con derrame pleural. Pero ¿cómo sé que tengo pleurodínia si me duele, o sea, si no visceral el dolor? O sea, ¿cómo puedo saber que si O sea, hay características en cada dolor. Si es un dolor cardíaco, hagan de cuenta, de hecho ustedes tienen que hacer ¿qué es? O sea, van a sacar un caso electrocardiográfico para cuando piensen que el dolor es de un infarto. Todo paciente, regularmente la angina o dolores transitorios de menos de 15 minutos puede ser una angina. Agua loca. Cuando el dolor es constante, más de 30 minutos, vas a tener que hacer un diagnóstico clínico, por lo que te decía. ¿Qué características hace el dolor cardíaco? Por ejemplo, el dolor cardíaco se establece, es un dolor que puede ser opresivo, retroesternal, que puede ser como una sensación de vocal vaporado, como una sensación de opresión en la mandíbula, como una sensación de opresión inclusive en los en las muñecas, ¿verdad? Se acompaña de disnea igual que ese dolor, pero él no tiene relación con el ciclo ventilatorio, a diferencia del dolor pleurítico que sí tiene relación con el ciclo ventilatorio. Si lo quieren diferenciar con un dolor, por ejemplo, del pericardio, ese dolor también obviamente puede haber un brote. La característica de ese dolor, por ejemplo, es que si acuestan al paciente, le duele. Si el paciente le dan ustedes un trago de agua, le duele. El paciente mejora cuando se sienta, y ese les sugiere que es un dolor pericardio. El dolor, hagan de cuenta, por ejemplo, de una transección, una disección aórtica, es un coágulo que se mete entre la íntima y la media. Se asocia obviamente a una hipertensión descontrolada, y acuérdense, va disecando y va provocando que lo primero que hace es empieza a obstruir. Si se va hacia atrás, obstruye el ostium coronario y empieza a haber dolor torácico y un infarto. Si se va hacia adelante, la primera parte o la segunda rama que sale de la aorta es el tronco brachiocefálico del lado derecho, de tal manera que lo empieza a obstruir, el paciente deja de tener gasto cardíaco, el paciente se cae, ¿verdad? El pulso de un lado está ausente y del otro lado está presente, del brazo igual. Entonces dolor torácico intenso, inclusive sugerente de un infarto con pulsos cambiantes, les dice que es una disección aórtica. Son datos clínicos. Si ustedes quieren hacerlo, hagan de cuenta con un catéter. Meten el catéter
Si tiene una insuficiencia cardíaca su paciente porque tiene un infarto del corazón, va a tener una PVC alta. Si tiene una tromboembolia pulmonar, también va a tener una PVC alta. ¿Por qué? Porque se va a congestionar la sangre en las cavidades derechas. Y el infarto va a tener que congestión del lado izquierdo y congestión del lado derecho. Pero ¿cuál es la situación, hagan de cuenta, clínica? Bueno, ya se les hagan un poquito lo de la clase, ¿no? Cuando ustedes hagan de cuenta, tiene una falla cardíaca derecha, la insuficiencia cardíaca, como lo vieron con el doctor Martínez, tiene dos componentes: bajo gasto hacia adelante y congestión venosa. Si es del lado derecho, el bajo gasto, ¿hacia dónde va a ser? ¿Hacia qué? Hacia los pulmones, ¿no? Entonces, ese paciente, hay bajo gasto, hay oligoemia, ¿habrá edema agudo pulmonar? No. Entonces, la ausencia de edema agudo pulmonar en un paciente, ¿verdad?, con PVC alta, les dice que es un problema de una tromboembolia pulmonar. Si piensan que tiene una insuficiencia cardíaca izquierda, tiene edema agudo pulmonar. ¿Vale? Le tomamos así, o sea, vayan preparando sus preguntas para que así hagamos una sesión un poco diferente, como quieran. Bueno, continuando con el tema, ahora seguimos con los estudios de laboratorio. En sí, nada más me voy a basar en los resultados que son relevantes. En sí es importante el aumento del dímero D con valores superiores de 500 nanogramos sobre mililitro. No, así está. Gracias. Y también aumento, bueno, en la tromboembolia pulmonar es característico el aumento del lactato deshidrogenasa entre los 8 o 10 días posteriores que surgió esto. También va a cursar con una leucocitosis aumentada, pero esto no solamente es de la tromboembolia pulmonar, sino que también se va a relacionar con patologías cardíacas. En la gasometría pues vamos a valorar que hay disminución de la presión de oxígeno o saturación, y también puede haber normo o hipocapnia. Aquí, ¿cuál será la primera circunstancia de cuenta? ¿Cuál será la primera manifestación gasométrica en el paciente que tiene una tromboembolia pulmonar? Por lo que acaba de decir su compañero, se quedan ustedes con que es hipoxemia y hipocapnia. El paciente lo primero que hace es hiperventila, de tal manera que les da una alcalosis respiratoria. Al inicio, sin hipoxemia, con el tiempo, conforme va avanzando, provoca hipoxemia. ¿Sí? Entonces, la primera situación clínica, gasométrica que ustedes se encuentran es una alcalosis respiratoria, o sea, una hipocapnia, ¿no? En estudios con electrocardiograma vamos a tener una onda T negativa y bloqueo de la rama derecha, en donde podemos observar una R anchas, S anchas y ondas T negativas. Y en estudios de gabinete, en la placa vamos a pedir una PA y una lateral, y va a ser útil para visualizar infarto pulmonar y el derrame pleural, atelectasias laminares y la joroba de Hampton y el signo de Westermarck. En la joroba de Hampton se debe por un aumento del infiltrado alveolar, y el signo de Westermarck es aumento de la perfusión. Entonces vamos a ver zonas de hiperclaridad, pues en este caso. Y en sí lo que nos va a dar el gol de oro va a ser una radiografía, una angionemografía, en donde en sí vamos a ver ya el ateroma que está absorbiendo el émbolo, perdón, el vaso. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo visualizan? Están ahí en las flechitas. Sí. Perdón, no sale. Entonces vamos a ver aquí que se encuentra, que es un corte coronal, y que se observa el trombo en la rama lobar del lado izquierdo. Y en sí el tratamiento consiste en antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, agentes trombolíticos, y ahí menciona algunos ejemplos. Y como consecuencia final de la tromboembolia pulmonar vamos a tener el infarto pulmonar. Esto se va a presentar en un 10% en relación con esta patología, y esto se debe a la disminución del aporte hemodinámico
de oxígeno también.